Lo primero que voy a hacer es hablar un poquito de cómo trabajo yo, por lo menos, con Teresa y la modalidad, digamos, que venimos trabajando. Yo con Tere trabajo desde el 95, así que ya tenemos como muy armado nuestro esquema de trabajo. Pero yo siempre arranco desde el comienzo, soy la que recibe el material, también soy de la vieja ola, así que hace muchos años, cuando trabajábamos con la Moviola, recibíamos el material y lo veíamos día a día en proyección. Y nuestra tarea fundamental era ver ese material y dar aviso de los problemas que hubiera. Entonces ustedes cuando ven las claquetas y ven que está lleno de información, esta información que nosotros necesitábamos para saber si había algún problema de cualquier tipo, sobre todo en alguna cámara, por ejemplo, o bueno, lo que fuera, y después informábamos al director o al productor, digamos. Esa modalidad cambió, ahora con lo digital ya tenemos toda la información. Yo traje algunas planillas para que vean. Y bueno, pero yo estoy desde el comienzo del rodaje trabajando. El asistente es el que se ocupa de sincronizar el material y verlo. Y lo que hacemos, o lo que hago yo, es ir armando por escenas. No sé si saben, pero bueno, nunca se filma en continuidad, sino que se va filmando de acuerdo a los decorados o a las necesidades de los actores, en fin, una serie de circunstancias que hacen que se ordene de una manera el rodaje. Entonces lo que voy haciendo es ir armando esas escenas y mandándoselas. Ahora es más fácil mandarle, uno le manda un QuickTime y la directora lo ve, además de que revisa todo el material de filmación, ¿no? Día por día. Ahora les voy a mostrar, creo que traje algo para que vieran, porque lo que hacemos, porque además ya no, las tomas no vienen nombradas como están en el libro, sino que vienen con la nomenclatura de la cámara. Entonces lo que uno va haciendo, por lo menos yo, es ir armando secuencias desde el 1 al 25, desde el 26 al 40 y así sucesivamente para tener los bloques y poder ir armando. Como no voy armando en orden, son escenas relativamente largas, digamos, todavía no están ajustadas a medida, solo para ir viendo si está todo bien, si hay que repetir, antes de que dejen una locación, si hay que volver a hacer algo. Yo recuerdo que en El amor y la ciudad, por ejemplo, la primera escena que se filmó era entre Teresa y el protagonista, que recién se conocían. Se filmó plano y contraplano, era un bar además, y cuando vimos el material estaba frío, ya se sentía ese primer día de filmación como que faltaba algo. Entonces antes de dejar la locación, Tere me preguntó, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, no sé, veamos la forma de solucionarlo. Si se puede hacer retoma, cosa que no es fácil, pero bueno, a veces se puede hacer. Y sí, se pudo hacer una retoma y lo que hicimos o lo que decidimos era hacerlo con una cámara que fuera y viniera. A todo esto ellos ya habían hecho otras escenas y habían entrado con un poco más de clima entre ellos y la escena resultó mucho mejor. Esas cosas se perciben desde el vamos, más cuando uno ya, digamos que tiene un poco más de experiencia, ¿no? Bueno, además de recibir el material, se sincroniza, ahora pasa por varios otros aspectos, que es darle el look y preparar el material de una manera. Y bueno, al final de todo el rodaje, volvemos a ver escena por escena y ahí se va ordenando y ahí vamos trabajando con la directora. A veces pasa, bueno, por ejemplo, con Teresa tenemos bastante confianza y ella prefiere que yo vaya armando y le muestre y después vemos. Si las escenas que tienen alguna complicación, ella viene, las trabajamos, revisamos las tomas dobles. Pasa también, en general, ahora marcan las escenas que en filmación las dan por buenas, pero como uno tiene
más accesible todo el material, es más fácil revisar y ver, ¿no? Porque no, me pareció que en aquella, sí, no. Bueno, hoy digamos que la cosa está mucho más fácil para revisar eso, para cambiar, para probar otra cosa. Así que bueno, nada, eso. El montaje, digamos que también es una reescritura del guión, no en el sentido de la esencia del guión, pero sí de las cosas que suceden en filmación. Porque los decorados determinan cosas, los actores determinan cosas, entonces lo que está escrito muchas veces no es exactamente lo que viene. Y eso se vuelve a rearmar o reescribir, digamos, de alguna manera. A veces cambian de lugar las escenas, a veces cambian de clima, a veces en lugar de ser una cosa continua se van cortando, digamos, todas esas cosas es lo que uno reescribe después en el montaje. Les voy a dar después algunos ejemplos para que vean, pero bueno, básicamente es eso. Y lo que trabajamos es todo el desarrollo de la historia, de cómo progresan los personajes y de cómo llegamos al final. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en acrobacias no, pero en El amor y la ciudad, no sé, ¿alguien vio la peli? No. Acrobacias, El amor y la ciudad, sin intervalo, no, bueno. Pero, por ejemplo, nos pasó en El amor y la ciudad, es una historia de soledades, parejas que van y vienen, pero la protagonista se reencuentra con su padre, con quien no se llevaba bien, que es Patrick Bouchon, y traje para mostrarles la escena de la muerte del padre, porque cobró una dimensión que no tenía en el guión. Ahora la van a ver, pero digo, esas cosas son las que suceden cuando uno está trabajando el material. Una cosa, digamos, es lo que está escrito y teorizado en el guión y otra cosa es lo que uno recibe, ¿no? Y con eso uno trabaja y va amasando toda la historia. Sí, te quería preguntar, porque no, uno tiene como esa fantasía en ficción. Sí. ¿Vos lees el guión previo Sí. digamos, a iniciar el trabajo? Y luego, ¿el montajista trabaja con el guión al lado? Es decir, recibiendo las Sí. escenas y va Sí. cotejando escena Exacto. por escena lo que recibís con esto. Y ahí si hay variaciones es cuando se dialoga con la directora o el director, ¿cómo es? No, por lo menos en mi caso, sí, hacemos la lectura del guión y yo voy marcando cada día que llega, si está, si no está, qué vino, qué no vino, qué se filmó, qué no se pudo filmar, qué se acortó, muchas veces pasan esas cosas. Pero yo voy armando sola, en principio armo sola. Le mando a Tere, que a veces lo ve, a veces no ve, porque bueno, hay escenas como que más o menos ella en filmación siente que van bien, y hay otras que tiene dudas. Entonces ahí es cuando después, cuando termina de filmar, porque el rodaje la verdad que siempre es muy duro. Hay pocos directores, pero hay que vienen después del rodaje a trabajar, ¿no? Hay algunos muy obsesivos que vienen, pero si no, la idea es que el editor edite y ofrezca algo, y después en el final, cuando además ya uno tiene todo más organizado, porque si no es todo como por partes, trabajamos escena por escena. Y además yendo desde el comienzo hacia el final, porque siempre ahí hay una progresión, ¿no? Entonces es importante ir respetando, digamos, esos tiempos y las situaciones que se van dando. Como les digo, a veces hay escenas que cobran otra dimensión que no estaba. Entonces, nada, uno va como peinando, cepillando ese trabajo, ¿no? Bien, sí, en realidad mi pregunta era muy parecida, pero iba justamente en función de eso de la relación entre el director y la
por ahí la poca distancia que tiene, sobre todo en el caso de Teresa, digamos, dirigiendo y actuando a la vez, y que eso tal vez, digo, te permite, o cuál es la diferencia con otros directores, tener como un poquito más de autonomía en un comienzo para decir, bueno, para esa primera impresión que te deja el material desde afuera, sin conocer, salvo el guión, pero no haber estado en rodaje, Claro. de preservar esa primera impresión que te genera y tener un poquito más de distancia que quien lo vivió desde atrás y adelante de la cámara a la vez, y eso puede ser una complicación. Sí, bueno, ves, ahí hay un tema, porque yo soy siempre bastante, digo yo, el editor es bastante más objetivo. Al no ir a la filmación, uno tiene otra mirada que no tiene el director. De todas maneras, la experiencia con Tere me parece que ella estaba más preocupada cuando ella era actriz que cuando no lo es. Siempre estuvo más relajada en los casos en que no actuaba. También supongo que ella tendría más objetividad, ¿no? Porque cuando estás ahí en el medio es como que tenés más dudas o claro, te crea más incertidumbre. Pero sí. No sé si contesté. Sí, te decía, estaba de acuerdo porque es mi caso y sí, cuando he editado cosas en las que actué, tengo una subjetividad que no sirve. Y lo que me pasa ahora que edito a otra actriz, me pongo en lugar de ella, ¿viste? Como Sí, claro. directora y trabajando con la editora, ¿no? Y trato de correrme de ese lugar, porque digo, bueno, no importa eso, lo importante siempre es el proyecto, ¿no? Sí. No la gente, pero el proyecto. Sí. Y la pregunta tiene que ver con este dilema. Yo soy una de las obsesivas, que me parece que está bueno que el editor esté en rodaje, según el proyecto, claro. Sí, está. según el proyecto también. El proyecto en el que yo estoy ahora es complejo porque es mucho cámara fija, mucho plano secuencia. Entonces hay como una coreografía del plano secuencia que para mí es el montaje del plano, que no puedo como no consultarlo con el editor, porque es como un cuadro que pintás de a dos. Claro. Y entiendo lo que vos decís, que como editor al quedarte fuera de rodaje mantenés como más virgen esa primera impresión, pero a mí me pasa medio lo opuesto con el cine. Me parece que tenemos que estar todos los jugadores en la cancha, ¿viste? Como un poco la metáfora del día, ¿no? Perdón. Pero como que me parece un jugador fundamental el editor. Sí, te entiendo perfecto, pero por ejemplo, en mi caso siempre quise mantenerme afuera. Muy pocas veces voy, únicamente que Tere me lo pida. Siempre me dice, venía a visitar, qué sé yo, pero uno se empapa mucho de lo que sucede ahí. No es tu caso, porque vos es más teatral, tenés que armar más la escena. Pero en las filmaciones pasan tantas cosas y los directores sufren tanto que después vienen empapados de ese sufrimiento. Entonces, para mí es fundamental no tener nada de esa barrera. Pero digo, no, Tere, no está eso que decís, no se ve. Sufrieron un montón, no sé, te digo, con un actor que no le salía, hicieron 25 tomas. Digo, pero mirá, la primera está, fíjate, qué sé yo, digo... Pasa mucho eso. Entonces, para mí, siempre mantenerme un poco al margen fue importante. No siempre, te digo, porque, por ejemplo, en El amor y la ciudad, siento que fue de mucha ayuda estar ahí, apoyarla con esto de que ella sentía que, viste, no había feeling de entrada. Entonces, bueno, primera toma, fue durísimo. Pasó después algo más, creo que en Tita. Pero nada, también yo siento que por lo general están muy apoyados con los asistentes de dirección. Yo traje una planilla de Tita, pero porque no encontré otras, pero el equipo de dirección también siempre fue el mismo de Tere. Entonces en las planillas, la asistente Mónica me ponía todos los chismes. Acá pasó esto, se cortó, fue, vino. No. Entonces yo tengo, la verdad que tenía un panorama perfecto de lo que pasaba, pero no me influye en nada lo que pasa en filmación, que a veces es duro. Yo no lo entiendo, les costó no me mucho. refería más que nada a la situación de como editora, saber qué vas a necesitar cuando montás. Ah, ok, bueno, eso Ese sí, era- eso sí hablamos ese era mucho. mi punto. No, eso sí hablamos mucho. Por eso es lo que yo te digo, el diálogo día a día, porque Tere me dice, ¿te parece que tenés las tomas, está todo? Antes de dejar una locación, eso es lo que yo digo, de ver el material
que, digamos, lo que a mí siempre me gustó es ver el material cuando sincronizan. No es una tarea que yo hago, pero me gusta verlo porque yo entonces estoy viendo el material 1, 2, 3, 4 veces, sé lo que pasó, cómo termina, cómo empieza. Puedo como evaluar mejor y saber si funciona o no funciona, mejor no, mejor cubrirte con algo. Sí, eso pasa mucho y eso sí es un diálogo permanente. Es esta devolución que yo digo de ver el material todo el tiempo. No, sí, yo creo que está bueno lo que vos decís de mirar el material todo el tiempo. Yo Sí. particularmente trabajé mucha publicidad, programa de TV y demás, y soy el tipo que le tiran un crudo entero y hacelo y fíjate qué hay ahí, ¿no? Y te das cuenta que sin guión, de alguna manera, vas encontrando cosas que quizás no estaban planificadas o vos... Digo, ¿cómo Sí. sacás al editor de ser un autómata? Pide lo que vos decís, que tengo una planilla que tiene todos los chismes. Y sé que tengo que agarrar esta toma. Pero a veces, vos mirando, rescatás algo de la objetividad que yo Sí. creo que existe, de uno teniendo la materia prima, que es lo que te dan, de encontrar esas cosas. Creo que Sí. voy más a favor de eso, de uno tener la libertad ya en la sala de edición de chusmear y ver qué Sí, se te ocurre. Sí. Lo ves en el material, digo. Yo chusmeo porque, nada, ya teníamos confianza y me decía, se cortó, el actor dijo tal cosa, pero fíjate que la primera parte de esta toma sirve, la segunda, todo así. En Tita ya cambió el equipo de dirección y no lo tenía tanto chisme, pero bueno, uno lo ve, ya uno tiene ojo y ve en el material, percibe algunas cosas de esas, digamos. Otro ejemplo es el de Sin Intervalo, ya que hablaste del material, porque en Sin Intervalo, que es un telefilm que hizo Tere, fue una experiencia como... Ella tiene un grupo de amigos de actores, ella tiró una idea, hicieron un trabajo de ensayo y filmaron 2 días nada más en estudio. Y ahí me dijo, tomá este material. Filmaron esos 2 días, me dijo, tomá este material y hace algo. Y la verdad que fue interesante. Lo que coincide un poco con vos es que cuando te tiran el material o cuando filman así en 2 días es muy difícil que el material sea óptimo, en el sentido que el pobre camarógrafo no sabía qué iban a hacer los actores, entonces la cámara a veces se iba, no está, digo, bueno, pasan esas cosas. Pero fue una buena experiencia porque es la historia de una actriz que convoca a sus hijos para una cena y, bueno, nada, hay una situación que se da entre los hermanos y la abuela, que en realidad funciona de madre porque esta mujer no tiene relación con esos hijos, entonces es todo lo que los hijos van contando de la mala relación que tenían con la madre. Entonces lo que hice fue organizar como en paralelo. Ella, por un lado, con su asistente, que habla de sus hijos, y sus hijos que van llegando y van hablando de su madre desde la perspectiva de cada uno. Y nada, la verdad que resultó bien, salimos aireadas. Hubo que hacer retomas, pero las retomas fueron de planos cortos y cerrados para remarcar un poco, digamos, a esa madre, ¿no? Filmamos cosas religiosas, objetos, ella haciendo las cartas, o sea, cosas mínimas como para armar un poco más esa madre. Pero fue una experiencia interesante. Yo la volvería a hacer, no sé, entiendo que fue difícil, que era estudio, que a veces la cámara se iba y se veía hubo cuestiones, pero la verdad que como experiencia de trabajo estuvo buena. Habían ensayado bastante, pero fueron 2 días de grabación, o sea, había un montón de material y una desorganización, o sea, no había una historia, como decís vos, o sea, era bravo, pero bueno, Tere siempre me agradece eso, porque fue una experiencia para las dos, ¿no? Y además con los actores. A ver si les muestro. Vamos a empezar por lo más viejo, que es acrobacias.
Te llamo después, ok. Acá. Algo más ahí, pero. Renunció Malaver al instituto porque lo nombraron secretario de Cultura. Quise dejar esa frase porque todavía tiene vigencia. No, traje este ejemplo que no es así de montaje, pero lo que tenía esta película es la estética. Es una película dentro de una película, por eso se ven los figurines ahí. Y Tere eligió contar en paralelo o como si fuera dentro de la película esto el arte dentro del arte, digamos. Entonces puso las escenas de circo y de acrobacia en la película, que fue siempre un tema que, bueno, nada, a algunos les caía bien, a otros no, pero para mí fue un desafío y estuvo bueno ir dosificando esas escenas, porque las escenas eran como situaciones que representaban o ayudaban a la historia. La historia es una historia de desencuentro de amores y desamores. Se separan, se juntan unos con otros, mientras se va rodando la película. Ella no, en principio no puede filmar la película, después finalmente sí puede hacerlo. Pero fue muy raro trabajar con este material, ¿no? Porque la película está como llena de situaciones de circo. Hay una más que les muestro. Bueno, eso. Otro tema que ya viene un poco a colación es la música. A Tere le gusta mucho trabajar con la música, a mí también. En este caso la música es de Sujatovich, Leo Sujatovich. A veces se trabaja con algún boceto previo, digamos, en este caso la música tenía mucho de circo. Y en otros casos que van a ver no, y bueno, en Tita ya directamente fue el sumum de trabajar con música, con playback, con todo. Pero nada, nos gusta mucho con Tere probar y trabajar con la música y con los climas, armar climas. Y bueno, la verdad que todos los músicos con los que trabajamos fueron muy copados en eso. En esta estaba Sujatovich, en El amor y la ciudad estaba Kabusaki. En Felicitas había un chico de Estados Unidos, se llama Nico Muli, que básicamente creó climas, porque bueno, en ese caso la historia era como el eje de la cuestión. Y en Tita estuvo Osvaldo Montes, que ya les voy a contar las anécdotas con Osvaldo. Les voy a mostrar ahora, así paso más rápido por estas pelis. Sin intervalo, que es la película que les comenté, que se grabó en 2 días. Entonces, este debería ser el comienzo, sí.
abandona el primero y después se sienten abandonados. Exacto. Como que de repente se prepara para la gran función final. Esto era el ensayo. Entonces decidimos usarlo en los títulos un poco para mostrar como que esto era realmente un ejercicio, una experiencia, ¿no? Que después viene el trabajo en sí, pero la idea era mostrar todo el trabajo previo que hubo en este caso. Y después tenemos a la actriz, se las muestro acá. Estoy loca con la garganta, no doy más. Kiara. Ay, Dios. Cantaron las alondras, ya levanté, estoy acá. ¿Por qué cambias todo de lugar, Clarita? ¿Por qué cambias todo de lugar? Mirá que estoy vieja ya. Miércoles. Kiara. Kiarita. Tengo hambre. ¿Viste el poder de convocatoria que tengo? Los llamé y vienen todos hoy. ¡Ya cantaron las alondras! Esta está dormida. Bueno, empiezo con mi desayuno de los miedos. El desayuno de los miedos. Kiara, estás por ahí, ya llegaste. Ay, siempre a punto. Bonjour, madame. Comment ça va? Comment allez-vous? No. ¿Qué? ¿Vos? No, mi. Para mí. ¿Eso solo me trajiste? Solo por ahora. ¿Y el germen de trigo y el salvado de avena? Ya lo voy a preparar. Mira que si no me viene la arteriosclerosis ya. ¿Viste que vienen? ¿Viste que vienen todos? Estos deben creer que van a heredar. No se van a llevar una sorpresa, cuanto menos que... Bien. Bueno, esto no fue filmado en orden, esto fue filmado así, largando a los actores y probando la idea original que ya les conté que es una actriz que convoca a sus hijos. Les voy a mostrar ahora, o sea, los hijos van llegando y después están... no sé, a mí esta película me dio también mucha experiencia. Interesante trabajar con un material, no es lo ideal en un largo, pero puede pasar. Y no sé, en el caso de María Banner, o sea, hay actores que son muy experimentados y hay algo que ensayan, que después repiten y mantienen. Eso lo viví mucho en Tita. Mercedes Funes es una actriz impresionante, súper profesional, que hacía exactamente lo mismo todas las tomas. Tenía como muy trabajado el personaje. No es que hable mal de los otros, pero digo, en ese sentido nos ayuda mucho en el trabajo, porque además de tener que estar pendientes del relato, de la narración, de cómo progresa, también estamos atentos a la continuidad, ¿no? Es una cosa que tampoco tenemos que perder, si bien hay más libertad que antes, donde había que estar ahí buscando horas y horas el corte, digo, hoy es un poco más libre o uno lo puede manejar mejor. Es una cosa que no desatendemos, que hay momentos en que la continuidad tiene que ser exacta, sobre todo en los musicales, ¿no? Que es más complejo todo el trabajo. Entonces tener estos actores que son así de fierro y que, no sé, o la experiencia, no sé cómo es, pero me falta esta.
Estate presente y enterate. Bueno, estoy presente para No, ver no de qué se estás trata. presente, estás a 1500 kilómetros de Por algo distancia. es, Ernesto, que estoy a 1500. Por algo estoy. Estoy muy bien. Fácil, ¿no es cierto? Estoy muy bien donde estoy. Y Una vengo vez. porque mamá me lo pide. Nada más. ¿Me perdonás un minuto, Julio? Disculpame, Ernesto, no sé. ¿cuál es la carga? ¿Qué terminas de decir? ¿Cuál es esa carga? Sinceramente, ¿Te molesta estar no, esperando? ¿vos querés que yo te diga la verdad? Sí, Me parece un disparate sí. ¿Cuál? el cuentito que contaste, ¿sabes? ¿Está bien? Sentí necesidad de contarlo. ¿Por qué no me lo dijiste en su momento? estoy diciendo ¿O por qué cuando no me puedo. interrumpiste y dijiste, mamá, no digas papá? Abuela, Ana, no perdón, digas... ¿soy el único imbécil que va a decir las cosas acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo? Exactamente como vos no pienso. No, exactamente como vos no pienso. Ya empezamos. Estamos de acuerdo en cosas que sí, pero... Ya la voy a llamar a tu madre. Si vos tirás una bomba acá y creés que todo el mundo tiene que decir ¿Qué fantástico... bomba? ¿Qué bomba? Pero perdón, ¿vos no tiraste una bomba hace un rato acá? Porque conté la historia de Roberto, Sí. de dónde apareció Roberto en nuestra vida. No, nos estás contando quién es Roberto en tu vida. Vos me estás No, cargando. en mi vida no, Mira, perdóname, porque fue también, estuvo en época del Tata también estaba con nosotros, no en mi vida. Bueno, también tengo que aclarar que había 2 cámaras, ¿no? Por eso también como que hubo cierto margen para trabajar, porque todo esto fue filmado sin una continuidad. Se largaban y hacían las escenas y bueno, ahí el camarógrafo en algún momento ponía en plano general, en otros momentos los hermanos están hablando entre ellos o discutiendo entre ellos y fui armando. En este caso armé sola, la verdad que en este caso armé sola y recién cuando tenía un armado para presentarle a Tere trabajamos y fue ahí que decidimos como completar un poco más la madre, ¿no? Porque nos quedaban los hijos con mucha carga y nos quedaba ella medio ahí sin elementos como para entenderla, digamos. Entonces se hicieron esas retomas que les conté muy específicas y muy económicas, digamos, para poder zafar. Sí, una cosita que, digo, para justamente este proyecto es, imagino, digo, bastante distinto, lo decías, Sí. un poco de 2 días todo filmado, y que tiene, bueno, una cuestión muy teatral, y que de hecho la tomaron, digo, usar los títulos de los ensayos es más o menos como para entender cuál es la lógica, Exacto. pero digo, a nivel montaje, obviamente te genera un problema, o un desafío, el hecho de que son tomas que, todo parece, tienen como un continuo teatral, ¿no? Que de pronto el actor, más allá que fueran no hechas en orden, como decías, bueno, cada una se sostiene por el propio tempo del actor en escena. Exacto. Y en algunos casos, digo, en el último ejemplo que pasaste, bueno, uno como espectador tiene que encontrar en esa relación de los personajes que están casi todos en cuadro, digo, bastante parecido a una cuestión teatral. Bueno, si tuviste o te costó encontrar entre las 2 cámaras, digo, para poder en algún momento dilatar o en un momento condensar, o sea, como para poder manejar, o si de pronto, bueno, fue como en esos 2 días que no hubiera demasiado plano a plano para ir, digo, sintiéndole el tiempo, sino tener que respetar de alguna manera el tiempo en escena. Claro. Sí, había teatral. momentos, hubo momentos, hay momentos entre cada hermanos o parejas y íbamos dosificando eso. O sea, el grueso del paralelo eran ella y los hijos. Después estaba ella sola, que tiene momentos con su asistente y tiene momentos sola, que ella declama y habla ella sola. Y están los momentos de todo el grupo y momentos entre grupos más pequeños. Y ahí se iba armando, o íbamos tratando de armar la historia, ¿no? Y una progresión, porque finalmente ella los convoca a esa cena para suicidarse. Entonces también tenemos que llegar a ese clímax de una forma paulatina y convenciéndonos de que, bueno, la expectativa de esa cena, que después llega la sorpresa, ¿no? Ya se la conté, pero no venía la película. Pero bueno, la verdad que fue interesante. Lo que tiene Tere es que le encantan los desafíos, así que en todas las películas hay algo para trabajar, digamos. Les voy a mostrar El amor y la ciudad, que es la que les contaba. Es una película que es a partir del 2001, entonces trata de las soledades. Hay parejas, pero son
digamos, habla más sobre la soledad, el vacío de la ciudad. Y en un momento ella, que no tiene una buena, la protagonista, que no tiene una buena relación con su padre, va a encontrarse con el padre, no le dice nada a su pareja vuelve a ser otra pareja con otra persona. Entonces a mitad de la película, digamos que transcurre en Francia, donde está el padre. Y en realidad la escena de la muerte se filmó acá, pero supuestamente es en Francia. Digamos, había que combinar cosas hechas aquí y cosas hechas allá. O sea, en Francia básicamente se fue a filmar lo que eran exteriores o cómo ella llegaba y supuestamente, bueno, ahí está la plaza, hay lugares donde está con el padre. Pero lo que traje básicamente es en el momento en que ella se fue y le anuncia a su pareja que se fue, porque no se lo había dicho, y la muerte del padre. Veamos, y cualquier cosa me preguntan. Está. Hola, amor. Tuve que viajar, una emergencia. No es lo que vos pensás, pero estoy en París. De todos modos, estoy bien. Bueno, es tarde, pensé que te encontraría. Quiero decirte que te extraño, que hablamos pronto. Y espero que no estés enojado. Mañana tengo que ir al hospital. ¿Algún control? Yo te veo muy bien. Gracias, no me alientes a borrarme. No, no quise decir que no vayas, ¿eh? Ir al hospital no es de mis programas favoritos, pero voy a ir igual. Limoges. 1910, non. 1810. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá?
Allô, à l'émergence. Oui. Oui, s'il vous plaît, une ambulance. S'il vous plaît. Oui, vite. Oui, c'est une émergence. 149, avenue de Terne. Monsieur Ravilla. Oui. No te duermas, papá. Ya viene, no te duermas. No te duermas. No te duermas. Estas son las escenas de clima que a mí me gustan mucho. Esta escena hubiera estado buena sin sonido, por ejemplo, ¿no? Jugarla toda con la música y en cámara lenta. Lo que pasa es que era demasiado dramática también. Nos íbamos de eje con el relato de la película. Entonces, bueno, nada, quedó así, y con un poco de texto, como vieron, y al final se relaciona con los dibujos, que son los que arma esta chica que vimos, que es una inquilina de la protagonista. Bueno, eso. La escena anterior es cuando ella, como les dije, que llama a Buenos Aires y armamos escenas que eran separadas, pero las fuimos intercalando para que tuvieran un poco más o dieran un poco más de agilidad a la situación, digamos. Eso pasa bastante, ¿no? Cuando a veces tenemos situaciones que no, digamos, que no están apuntando al meollo de la historia, y entonces hacemos estas transiciones o situaciones de mezclar las escenas, acortarlas. Muchas veces hay escenas que directamente vuelan. Ahora ya les cuento, en Felicitas, no sé si conocen la historia de Felicitas, una historia trágica de una chica que la casan con un señor muy adinerado, mucho mayor que ella. Ella había conocido a un muchachito de su edad con el cual estaban enamorados, digamos. El padre la obliga a casarse, no tiene otra opción que aceptarlo. Se casan, tienen un hijo, el hijo muere. Ella intenta volver con este... bueno, no sé muy bien si la historia es cierta o no, pero bueno, en la película ocurre esto, digamos, porque hay que ficcionalizar cosas que no conocemos. Pero digamos que, bueno, ella teóricamente vuelve. En ese momento el marido muere. Ella conoce a Sáenz Valiente y Ocampo, despechado, termina matándola. Álzaga, que es el personaje con quien la casan, que es un señor muy adinerado, que le lleva, no sé si 30 años o 40,
lo interpreta Luis Brandoni, y esas cosas que suceden, Brandoni, uno se encariña y no debería. Entonces, había una escena muy linda donde ellos se encuentran en la casa de él y él le enseña a jugar el ajedrez. Y cuando la vimos, dijimos, acá todo el mundo se enamora de Álzaga, no podemos dejar esta escena. Y tuvimos que sacarla con todo el dolor del alma, porque además ya estaba editada, estaba incorporada en la película. Pero bueno, suceden esas cosas. También la película es larga porque es toda la vida de ella y había que contarla toda de principio a fin, que es lo que no sucede en Tita. Y todo el comienzo para contar esa juventud, o digamos esa niñez de Felicitas con Ocampo y su prima, hubo que achicarla tremendamente y llegar al casamiento, porque a partir de ahí es como que le ocurren las cosas, y si no el relato se nos hacía eterno. Entonces esas cosas nos suceden todo el tiempo también. Siempre editamos toda la película, por lo menos con Teresa hacemos eso, completa, con todas las escenas. Y después se nos van cayendo o vamos como encontrando atajos para llegar al meollo de la cuestión, ¿no? Para ir concentrándonos en la historia, en la protagonista, que la historia crezca, que nuestra protagonista también mantenga el interés durante toda la película, ¿no? Y después en Felicitas, que es el ejemplo que traje, cuando se encuentra con Ocampo en una fiesta, la escena no quedó muy lograda. Entonces hicimos ahí un armado, porque no nos convencía, no le encontrábamos la fuerza. Y les voy a mostrar lo que quedó, obviamente. Hoy no sé si lo haría, pero bueno. Igual que esta escena de El amor y la ciudad, hoy la haría sin el texto, igual. Tengo una pregunta. Sí. En esa escena de El amor y la ciudad. Sí. Yo quería saber si lo que mostraste es el primer corte o No, si... ya es la película. Porque no tengo ningún armado de... Pero ¿cuánto se modificó de cuando le pusiste poner? A mí me gustó cuando empezó la música, creo que le metió un dramatismo, y como cuando se va el audio de la escena y se queda, y como se siente que el tipo se va ahogando, ¿no? Por eso, hoy no le hubiera dejado el texto. Okay. Hoy. Sí, en sí. ese momento, nosotros la evaluación que hicimos es que se robaba toda la película en un punto, que ya de por sí se la roba. Pero nos pareció que poner el texto le bajaba un poco a la realidad y a todo, digamos, el esquema de la película, porque también eso es una cosa que uno tiene que evaluar. Si te vas en un punto o si mantenés como una línea, ¿no? en el relato. Ahorita muy musical, decís vos, para que la música muy musical no y domine mucho. muy de emoción, o sea, se nos iba la emoción en todo con este padre, que ya de por sí creció mucho, ¿entendés? Sí. Entonces, darle todo esa envergadura, digamos, era muy fuerte. Hoy, cada vez que la veo, porque es una escena que me encanta, le hubiera puesto música igual y la hubiera dejado. Igual que, o sea, con Tere nos gusta probar cosas y hemos visto algunas series donde, por ejemplo, hay diálogo cuando tenés mucho plano y contraplano, que es tan difícil mantener el interés. No sé si vieron La Turca, Noches de invierno creo que se llama, que es puro plano y contraplano. Pero, por ejemplo, sacar el diálogo de sincro, verlos hablando y de pronto escuchar otra cosa. O sea, pero son cosas que hoy uno probaría. En ese momento uno se mantiene como dentro de un esquema. Y además digamos, el estilo que tiene la película, porque la película también tiene un estilo, uno no se puede desbandar demasiado, podés hacer alguna cosa como nos pasó en Acrobacias, que aparecía el circo, pero bueno, se mantuvo durante toda la película, no fue un momento o dos.
Cada tanto aparecía, o sea, jugar con el protagonista que hace equilibrio, igual que las parejas hacían equilibrio, digamos que todo tenía que ver con todo y armás una estructura global de lo que es la película, ¿no? Y en el caso, yo te preguntaba también por el tema de la música, si habías reeditado cuando tenías la música, digo, el ritmo de los planos. Claro, ¿no? bueno, eso es un tema. Por lo general, no, yo armo y después el músico me pide la duración de la escena y compone. Pero bueno, a veces hablamos y yo le digo, hay un margen para manejarnos y yo puedo hacer ajustes y cambiar algunas cosas. Hay escenas que te lo permiten, hay otras que no, pero sí, podés manejarlo y lo hemos hecho, digamos. Puntualmente no me acuerdo qué pasó, pero en general los músicos que trabajamos son todos músicos de cine y captan a la perfección, ¿viste? Cuando uno les da, o incluso te dicen, mira, acá en esta escena por ahí voy a estar, tenés margen, siempre lo hablamos. No sé, antes uno por lo menos trabajaba con algún tema de referencia, ellos hacían un boceto y uno podía trabajar con un leitmotiv, suponte. Hoy no, por lo general ya lo llaman a último momento y componen muy sobre la escena puntualmente, con la medida. Y si hay alguna escena, no sé, más laboriosa, bueno, se ve, se habla. Otro tema también son las bandas de audio, digamos. Yo trabajo con Carlos Sabaté, no sé si lo escucharon hablar, pero bueno, Carlos también es muy riguroso con las bandas, trabaja de una manera, trata de tener un estándar para trabajar, usar siempre el VIP, trabajar con el STAR. Los diálogos van en las primeras bandas, después van los ambientes o los off o lo que fuera, y después la música. Por lo general, hoy uno baja muchas cosas de referencia, ya sean música, sonidos, ambientes. Pero bueno, todo eso lo tengo que tirar abajo al piso porque él lo va a reemplazar, o lo va a tomar como referencia, pero no va a trabajar con eso seguramente, y va a recrear otros climas y otros sonidos, digamos. A Carlos por lo menos le gusta mucho trabajar con los ambientes y crear a veces de la realidad, ir un poquito más y trabajar un poquito más con las, no sé, con algún sonido en especial o con alguno. Yo soy de poner bastantes referencias, pero bueno, eso depende un poco del trabajo que uno vaya haciendo. Les muestro Felicitas, así entramos a Tita. Sí. El sonido, en alguna oportunidad lo planifican totalmente antes de comenzar el rodaje. Muy difícil. Por lo menos a mí no me tocó ninguna película. Son todas películas realistas. Entonces, no. Uno trabaja básicamente con el diálogo. Tenés que poner a veces cosas, las puertas, los sonidos, los timbres, cosas que alteran un poco el estado de las cosas y que a veces están, a veces no están, uno lo pone o amplifica para trabajar y para dar, digamos, una referencia y los tiempos y las reacciones, pero no, por lo general se trabajan después. Ya te digo, por ejemplo, en Tita teníamos un tema con el final, que es lo que les voy a mostrar más, que hay como una transición y que no sabíamos, o sea, yo puse un ruido para hacer la transición y después Carlos usó como unos vientos, porque había que crear un clima X, que no existe, digamos, para, ya van a ver, bueno, no sé si vieron Tita, pero en la transición que ella sale del camarín hacia donde va a cantar el Volver, teníamos algo especial, digamos. Esas cosas después se ven. Yo puedo poner una referencia porque a mí me gustaba poner un ruido, suponte, pero bueno, después eso lo vemos. Y además, como les decía antes, también hay que tener como algún criterio que une toda la película en el trabajo, ¿no? Perdón, y en el caso de Tita, ¿la música la planificaron después también? No. Ahí fue al revés. Ahí esto playback y Mercedes quiso cantar ella
Así que ella ensayó y grabaron los temas. Entonces a mí lo que me llega es ese playback con los tiempos para el arranque. Por lo general, cuando son temas musicales es más de una cámara. Entonces uno tiene el playback con las 2 cámaras, o 3, no sé, depende. Ya van a ver, yo soy así. Bueno, en general son 2 cámaras, pero bueno, yo soy así, creo que había más. Uno va viendo con qué se trabaja. Lo que pasa que también sucedió en Tita, que las canciones son largas, no podemos dejar todas las canciones, son varias y uno tiene que dosificar eso. Entonces ahí fue que discutimos con Osvaldo, con el músico, porque al principio le costó y después cortamos casi todas las canciones en las frases, menos creo que Yo soy así cuando está en el teatro, que la dejamos entera, pero también es una canción corta. Incluso creo que el Volver está cortado, pero bueno, en el Volver pasó algo que también fue un desafío grande e interesante, porque Tere, ya les digo, en Tita, por ejemplo, no fue como en Felicitas. O sea, en Tita Teresa eligió contar una parte de la vida de Tita, que es el comienzo, su arranque y cómo ella llega a ser famosa y punto. Después ahí se termina. No íbamos a llegar, Tita creo que vivió hasta los 90, o sea que no íbamos a llegar ahí ni contar toda su travesía, sino lo que fue ella y su esplendor, digamos. Y entonces el final era un tema que me pareció bueno elegir el Volver, pero van a ver, o no sé si la vieron, que tiene todo como un armado especial. Y ahí también tuvimos tema con el músico, porque Tere quería a toda costa que ese Volver fuera como un recordatorio. Como ya habían fallecido Evita, Discépolo, la madre, Hugo del Carril no, y Sandrini tampoco, pero bueno, era como una representación, o sea, no era real, era un cierre para darle a Tita. Teníamos que cortar, o sea, teníamos que ralentar el Volver para que aparecieran los personajes. Y nos costó un montón convencerlo al músico, pero bueno, finalmente lo hizo y se adaptó ese Volver a nuestra necesidad de abrir como pausas, que finalmente lo hicimos sobre el mismo playback. Él modificó, no sé cómo lo hizo, pero bueno, abrió un poquito y nos permitió, ahora les voy a mostrar. Si quieren, muestro rápidamente Felicitas para tener un panorama. Pero bueno, en Felicitas básicamente fue esto que les cuento, o sea, necesitábamos contar, o sea, el guión y lo que se eligió fue contar toda la historia de ella. Entonces es una película que nos costó mucho trabajo armar y llegar, si no me acuerdo, 200, ¿cuánto duraba? Porque fue todo un tema. No solo nuestro, sino del exhibidor, del distribuidor, que no nos dejaba, que a toda costa quería que bajáramos. 128. Vamos con Felicitas. Esta tierra es buena, generosa. Me estoy muriendo. Es la tristeza. Un viejo triste dura poco. No me dejes sola. Por favor. Me siento muy débil. Usted es la mujer de mi vida, Felicitas. Mi amor es inmenso. Y todo esto es para que usted viva tranquila, para que no tenga que preocuparse por nada.
todo está su nombre. Usted es mi única heredera, Felicitas. En la vida ocurren cosas que a uno lo hacen ser como es. Una cosa quiero decirle. Yo conocí la felicidad gracias a usted, Felicitas. Al menos esto lo sé. Si puede, no lo olvide. Vamos a la otra. No puedo. No puedo. No me mires así. Cuidarte, protegerte y amarte. Cásate conmigo. No puedo. Me estás castigando a mí. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo?
No tenés que esperarme. ¿Qué clase de juego estás jugando? ¿A qué jugás? Estoy harto. Quédate con tus santos y tus recuerdos. Y por lo menos ten el coraje de decirme que nunca me amaste. Tengo el coraje de decirte que te amo y que nunca te voy a olvidar. Bueno, esta escena fue complicadísima porque no había, en la escena misma, digamos, no estaba la ruptura esta que se da. Entonces usamos los planos que vieron como de culpa por el tema de la muerte del hijo. Nada, ahora parece todo resuelto, pero en ese momento era un tema cómo resolver esta escena, porque es un quiebre en ella, donde decide que ya Ocampo no va más. Y bueno, era una escena bastante larga y tratamos de reducirla a la mínima expresión, mínimo desarrollo. Toda la película también tiene como unos tempos que había que respetar. Digo, algunas veces se puede como cortar y cuando venimos con escenas que tienen desarrollo y son largas, a veces podés cortar en algún momento y usar escenas con corte, pero también hay que dosificarlas, no siempre ayuda, o esto que yo digo de que se despega de la línea o de la estructura de la película, ¿no? Entonces, nada, cuando uno termina de ver la película, una cosa que por lo menos a nosotros siempre nos da resultado es mostrar la película en cada instancia, ir viendo qué respuesta hay, ¿no? Si se entiende, si está bien, si lleva el mismo ritmo. Porque siempre en las devoluciones uno encuentra como un poco el espejo de esa cosa que uno cocina ahí en la soledad de la isla, ¿no? Bueno, eso, son ejemplos. En Tita, en el guión, la película comenzaba de una manera y en la película cambió. En teoría funcionaba bien, digamos, arrancar con el Yo soy así, que fue como un éxito de Tita, para después hacer el arco en el momento que ella también llega a triunfar. Pero cuando vimos esto que les estoy diciendo, cuando vimos la película y la mostramos, había algo que en realidad bajaba y no subía. Entonces decidimos cambiar el Yo soy así, del comienzo ponerlo como en el medio, digamos, para que pudiera hacer ese arco, ¿no? y levantarla a ella. Ella como tiene un crecimiento, digamos, paulatino, el Yo soy así nos levantaba más y además es la canción que todo el mundo reconoce, entonces era un buen elemento para equilibrar, digamos así, la película. Entonces acá sí les voy a mostrar el off, o sea, de un armado anterior donde comienza con ella. Ustedes no lo van a percibir del todo porque, bueno, es complejo, pero van a ver, al menos van a poder ver cómo... Digo, porque como no están es difícil contar todo el proceso, pero... Porque está, no sé si está acá o... Off. Tengo una pregunta. Sí. En ese caso de Felicitas, ¿no? Sí. ¿Puedo decir que la escena irá sin ese flashback, sí. Probamos un montón de situaciones. Porque están grabando. Dale. En el caso de Felicitas, ¿no? Sí. Que este flashback no existía, ¿no? Ese fue un trabajo que, digamos, vos y la directora vieron. Sí. Sí, probamos. ¿Y eso lo tuvieron que hacer una retoma? No. Eso estaba, era parte de la película y esos son algunos de los elementos que uno puede a veces recurrir. Por eso todo el material es importante y ver todo el material y tenerlo presente también es importante por esto también, ¿no? Porque a veces nos ayuda a rearmar algunas cosas. A veces una mirada
que estuvo en el inicio de una toma hasta que comienza, no funciona en otro lado, ¿no? En este caso sí, usamos algo que transcurre, o por ahí es una toma doble o que no se usó, pero que no sirve. Eso suele pasar también. Y una cosa que me había quedado pendiente de la toma esa de la película que está la familia con la actriz que Sí, reúne sin intervalo. todas esas conversaciones, ¿no? También tuviste que cortar diálogos como para generar... Sí. Sí. No solo la reducir discusión escena. de ellos es toda entera. Ujú. Como de por sí, digamos, se hacían pausas, me daba el margen, viste que a veces se levantan, se van, entonces aproveché eso para mechar alguna charla entre alguno de los hermanos o para irme a Débora y volver después con otra situación, porque ahí había que ir desarrollando y además contándole al espectador qué pasaba y quién era cada uno y cómo se relacionaba con su madre, ¿no? Tal cual. Porque nada, yo lo sabía, pero lo tenés que transmitir al espectador y además con creyendo, ¿no? Con esta cuestión de ir trazando una historia que se vaya entendiendo y que vaya sucediendo. En el caso de Sin Intervalo también no lo traje, pero hay como entrevistas, cada hermano se presenta y dice quién es y dice qué relación tiene con su madre. Porque también daba, como era un experimento, ahí sí, yo usé todo lo que tenía. Usé el ensayo, usé las entrevistas, usé las actuaciones, todo. Sí, está voy a puesto todo. experimentar. Igual la película dura 74 minutos, o sea que se contó bastante bien y en poco tiempo. Además era un telefilm que, bueno, Tere lo quería llevar al cine, pero con el camarógrafo y todo, o sea... Hay ciertas desprolijidades que por filmarse en tan poco tiempo y sin saber qué es lo que iba a pasar, hay gente que se va de cuadro, o sea, había situaciones un poco más complejas que no sé si daban tan bien como para que se bancara, ¿no? Acá está Tita en el comienzo, como era en un principio. Se dice de mí, se dice de mí. Está sin audio porque es el material de trabajo. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. ¡Epa! ¿Qué pasa, Pichoncito? ¿Se quedó dormido? No, señora, no. Tomá, con esta versión se hacen millonarios gracias a la Merelo. Yo sé que muchos me desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Yo sé que muchos me desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Bueno, esta había sido la
presentación y el inicio de la película según el guión, digamos. Igual ya acá habíamos cortado la canción porque era eterna y no podíamos meter todo lo que vieron que hay ahí, entonces ya, digamos, estaba separada y íbamos contando un poco que ella ya tenía decisión en el estudio de las cosas que iba a hacer y modificar la letra de la canción incluso, etcétera, ¿no? Pero bueno, les muestro cómo quedó. Yo soy así, acá. Modesta siempre fui. Yo soy así. Decile que se apure. Y bueno, míralo ahora. Se dice de mí, se dice de mí. ¿Qué pasa? Pichoncito se quedó dormido. No, señora, no. Tomá, con esta versión se hacen millonarios gracias a la Merelo. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice de mí, escena 17, toma 9. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el burto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos me desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Bueno, por ahí acá pudieron ver un poco más cómo puede cambiar una escena rotundamente. Además de, ya en este lugar contábamos otras cosas, entonces ingresa incluso otro material, otras tomas que había, como el claquetero, no sé, cambia completamente. Y estas son cosas que uno va probando y viendo ya les digo, el inicio del armado fue tal cual estaba el guión. Una vez que lo vimos, no resultaba. Entonces ahí decidimos, bueno, probar en el momento de que ella llega al premio, por ejemplo. Otra cosa es que, por ejemplo, los playback no se pueden tocar, digamos, porque uno tiene que mantener la música tal cual es. Pero sí abrir, como vieron, en algunas pausas, como para ir trabajando. Nos pasó también en un momento que ella pasa al Tabarís, que la gente la abuchea y la canción la cortaron ya en filmación en un determinado momento. Pero a nosotros nos resultó que teníamos que cortarla antes también. Y bueno, uno encuentra pasa que ahí, bueno, se terminaba abruptamente porque el público abuchaba, entonces lo pudimos hacer.
pero es complicado a veces trabajar con el playback, pero bueno, se puede. Y les voy a mostrar Volver, porque antes les voy a mostrar otra escena, pero en Volver fue como el manoseo del playback directamente, ¿no? La escena del cumpleaños, yo no traje, no sé si traje Love, pero van a ver. Bueno, ahí está. ¿Qué? No. Bien, sí. Ahora tiene que pedir 3 deseos, señorita. ¿Qué? Ahora me trataste usted. Va. Pida 3 deseos. Que lo cumpla. No, a ver, señores. Esto es un cumpleaños, no es un velorio. Así que, si por favor colaboran conmigo, vamos a cantarle la canción a la señorita Tita de cumpleaños. Así que, a la cuenta de 1, de 2 y de 3. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Tita, que lo cumpla feliz. Muy bien, chicos, muy bien, señora, usted, ¿eh? Estuvo tremendo. 3. ¿Cómo supiste Fácil, averigüé. que me gustabas? Que te encantaba. Che, ¿qué decís? ¿Cómo te va, chico? Bien. Bueno, ahí pasábamos a la radio. Pero bueno, este es también otro ejemplo de 2 escenas que eran completamente separadas y que juntas se potenciaban más, ¿no? Y nos contaban, uniéndolas ya nos contaban lo que sucedía con ellos, y no teníamos que estar contando primero todo el cumpleaños y después toda la escena en la habitación y la salida de ellos, porque está después la salida de ellos que llegan a la casa de ella y se declaran el amor y qué sé yo cuánto. Hasta que después venía la radio, ella está grabando y él la viene a buscar como de sorpresa, digamos. Entonces, aquí liquidamos rápidamente la situación de ellos y me parece que está más potenciado que si hubiera sido una escena y la otra. Que no es que contaran lo mismo, pero fusionadas nos ayudaban más a darle el clima de encuentro y de pasión de ellos aquí, y ya pasar a la radio donde él la va a buscar directamente y arranca, le propone casamiento, etcétera, 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 digamos. Pero estas situaciones muchas veces pasan y no sé si nos sucedió en algún otro lugar, pero bueno, esta era claramente una de ellas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la música vino después. O sea, en estos casos, la música sí, yo le doy el tiempo, se ve la situación y hay una música de clima, digamos, que acompaña nada más. En el caso de Volver, están las dos cosas para mí. Está la... Vamos al final off, que debe estar acá. No, acá. Sí.
Tengo dos cosas para mostrarles del final, porque en el final, cuando lo ponen preso a Hugo del Carril, después ella lo va a buscar, empiezan a buscar trabajo, no encuentran, con el tema de que ellos, con el nuevo gobierno, digamos. Entonces teníamos todo ese bajón que viene, por decirlo de alguna manera, y venía Cambalache, que lo cantan buscando trabajo, empiezan a hacer trabajitos en bares de barrios, y el Cambalache está filmado en un barcito para mostrar eso. Y pasaba que también el final se nos hacía muy largo, y era todo como un eterno malestar hacia el final, con el volver que era muy fuerte. Entonces decidimos sacar el Cambalache, a pesar de que era muy importante porque era Discépolo. En algún momento de la película se ve cuando él está escribiéndolo y lo comparte con ella. Entonces la idea era que estuviera y que se cantara. Y bueno, tuvimos que olvidarnos del Cambalache. No les voy a mostrar el Cambalache porque es la canción, pero está la escena donde ellos llegan al camarín, que tenía todo un desarrollo que también voló, por la misma razón, porque al no estar el Cambalache, el personaje de Hugo del Carril no se entendía bien qué pasaba. Entonces voló. Acá está. Acá está el Cambalache. ¡O está fuera de la ley! ¿Me lo puedes dar, por favor? Pero, Dale, che, que es qué pesado, exigente, Tita, dale. hombre. ¿Ves que está bueno? ¿Ves que no está tan mal el lugar? ¿Eh? Vamos. Puedo, no insistas, Hugo, no puedo. Por favor. Están todas las entradas vendidas, Tita. Vinieron a verte a vos. ¿Qué le digo? ¿Que hoy no sale? ¿Que Tita Merelo hoy no quiere salir? ¿Eso querés que le diga? Es tu público, es tu gente. ¿Los vas a defraudar? Estoy muy cansada. ¿Me escuchaste? Hoy no. Si no salís, no morfamos. ¿Será que no está el audio de ella?
Les muestro ahora cómo quedó el final. ¿Me lo puedes dar, por favor? Pero, Dale, che, que es qué pesado, insistente, Tita, dale. hombre. ¿Ves que está bueno? ¿Ves que no está tan mal el lugar? ¿Eh? la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burnón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, estas son de las cosas lindas que tiene el cine. De volar un poquito, salirse de la realidad y poder volar un poquito. Así que la verdad que esta escena fue linda, fue desafiante. Como verán, no se nota nada que está cortado. Sin embargo, achamos, introdujimos los personajes. En filmación, sí, se marcó a Mercedes para que fuera mirando en cada frase. Digamos, ella tenía que mirar un personaje, eso estaba. Pero después todo el trabajo que se hizo, digamos, fue cortarlo y armarlo. Y la verdad que está bueno. La escena que ella va caminando también se filmó en ralentado. Y después, por ejemplo, estaba el aplauso final, pero nos parecía que no hacía falta, que ahí era ella, digamos, la que cerraba. Incluso hay algo que después algunos nos criticaron, pero al final en los títulos pusimos una versión como moderna para levantar, porque venía todo como en bajada y nos pareció que levantar un poco hacia el final era bueno. Mechando la voz de Tita incluso en la canción, eso fue también una sugerencia de Osvaldo que estuvo bueno. Y no hablé, pero bueno, vieron que también hay mucho trabajo de FX de eliminar cosas en el teatro, incluso se filmó con fondos para agregar público, digamos, hubo muchos de efectos especiales para trabajar, que eso también lo superviso yo. Estuvimos trabajando con gente que se ocupó de eso, pero es un trabajo que el editor también está detrás, junto con el fotógrafo, ¿no? O con los directores de arte en algún caso, porque como también es época, había que borrar algunas cuestiones de modernidad de los decorados, pero digamos que el departamento de edición es el que lleva como la supervisión de ese trabajo, ¿no? Bueno, y no sé, si quieren algunas preguntas o si quieren que cerremos. Sí, una pregunta. Sí. ¿Ustedes van a supervisar los trabajos que se hacen fuera del país? ¿O hay gente que viene, directores que se graban películas, como por ejemplo Los Buscadores, que se editó, se trajo acá? Y bueno, ¿cómo lo manejan eso? Si hay cosas que no encuadra, por ejemplo, para ustedes, ¿sacan o se queda como el director de como ellos quieren o ustedes le...? No sé, a mí no me tocó, a mí lo que me tocó fue en El amor y la ciudad, que la segunda parte se filmó en Francia y de todas maneras yo recibía el material y lo veía, pero ya te digo, en este caso no había como nada de relato muy importante, sino que eran más bien los exteriores para mostrar que estaban allá, porque después los interiores se filmaron acá con el actor que vino. Pero sí, digamos, no suele viajar el editor. A veces sí es muy importante, sí, pero no suele viajar el editor. Lo que pasa es que con los tiempos que corren, el material te lo pueden mandar y vos podés chequear cosas y que en ese caso sí sugerir si hace falta algo, ¿no? Si es suficiente o no, cubrirse con planos, sí o no, etcétera, ¿no? Porque ahí es un poco más complicado. Ahora, si hay actuación, me parece que por lo general el editor viaja y va editando como un bruto ahí en el lugar para también asegurarse de tener todo el material para trabajar, porque si no, fuiste. Muchas gracias. No, de nada. Perdón, una pregunta. Sí. Me acuerdo de haber visto en el Cosmos, ¿puede ser un documental sobre Tita? Porque como la directora no encontraba a la actriz protagónica, hizo una búsqueda, por eso se llama Buscando a Tita. En esa búsqueda no solo estaba la protagonista, sino los lugares de tango, los bailarines, los cantantes. Entonces fue como un documental de experimentación y de búsqueda que ella quiso registrar, porque estaba en duda. Había muchas chicas, muchas actrices que querían el papel de Tita. No sabíamos si tenía que cantar o no tenía que cantar. Era todo un tema. Entonces, la verdad que fue interesante. Ver bailarines, ver lugares, ver actrices, cantantes, probar cosas fue muy bueno.
Igual salió un documental redondito con gente que habla de Tita también, porque el tema es también que no se sabía mucho de Tita, hay muchas versiones, por eso es todo ficcionado lo de Tita, o sea, excepto así grandes hitos que se conocen, se sabe que en la infancia estuvo en una institución, entonces bueno, más o menos se armó esa historia, pero bueno, ¿qué hay de realidad y qué no? No, es una película y ahí está lo que la directora eligió y vio y quiso contar desde su perspectiva, ¿no? A mí me parece interesante en Tita, porque también tuve la experiencia de Felicitas, ¿no? Tomar una parte y decir, bueno, la quiero contar desde acá y acá porque esto es lo que me interesa. Yo sé que a Tere le gustan mucho contar estas historias de mujeres, ¿no? Y por eso ella quiere contarlas todas. Pero también es muy abarcativo y es muy fuerte para una película. Y a mí Tita me parece que está muy logrado como el corazón de ella, ¿no? Eso me gusta del relato de Tita y todo el trabajo que hicimos, ya les digo, ya vieron, Hugo del Carril tenía toda una escena con ella, que era su amigo, que es el que con el que fueron con el que hicieron todo, subidas y bajadas, él dirigió, él cantó, pero bueno, en la película sobraba y son a veces... uno se quiere cortar la mano, pero cuando no ayuda, a veces hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y ahí estamos nosotros, creo. ¿Cómo se puede acceder a la filmografía de Teresa Constantini? Mira, yo sé que ahora están ahí hablando con Cinear, justamente, para tener las películas. Sé que las películas viejas, ella ya algunas las cedió. No te sé decir con certeza, pero sé que ahora estaban hablando con Cinear para poder tenerlas, ¿no? Y vamos a ver si se puede. No sé acá si tiene archivo, no sé cómo es. Yo traje los libros, Teresa también publicó libros de la película, le gusta porque ahí también queda plasmado todo el trabajo que se hace, ¿no? De arte, de búsqueda, de escenarios, de cómo trabajar cada escena. Digo, hay todo un trabajo previo para que después nosotros lleguemos acá. Pero ya ven que a pesar de todo eso llegamos y hay que trabajar con el material y amasarlo de tal forma que, bueno, espero que haya resultado lo mejor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Los diálogos de los actores, ¿se filman en bandas separadas? ¿Se graban en bandas separadas? Ah, perfecto. Siempre. Sí. Incluso, bueno, ahora a veces ni siquiera está el partener, o sea, se filman los planos de ella, después se filman los planos de él. Damián es un tipo que estuvo siempre, que facilitó esas cosas y que no tenía problemas de horario, porque en Felicitas, por ejemplo, los actores todos trabajaban en televisión, entonces fue una tortura, porque no estaban, se tenían que ir a cierta hora, porque trabajaban. Entonces esas cosas son las que digo a veces que, sin querer ni sin mala intención, pero complican yo por eso tampoco quiero estar en las filmaciones porque esas cosas me ponen muy nerviosa y yo entiendo que los directores están imbuidos de toda esa situación, ¿no? Que hay que acelerar, que hay que terminar, que si hacemos una toma más, en fin. Pero si se sigue a la vieja usanza eso. Hay que tener en cuenta el ritmo también de los diálogos. Sí. Claro. Sí, pero en eso, por ejemplo, digamos, mientras los actores no se pisen, uno lo puede manejar perfectamente en edición. Cuando los actores se pisan, ahí a veces tenemos problemas porque nos dificulta un poco la tarea, ¿no? Pero por lo general ya todos saben un poco cómo es el mecanismo de trabajar en cine y respetan esos tiempos para que después uno los encime o los separe según la necesidad, ¿no? Incluso vuele frases, comienzos, finales, no sé. Eso lo manejamos absolutamente nosotros. Gracias. No, por favor. Yo te quería preguntar si en tu experiencia, ya desde leer un guión, sí, ¿eso te da el estilo de edición que querés hacer? Sí, por lo general sí, pero puede cambiar. Por ejemplo, en El amor y la ciudad, ya te dije, se filmó en
en el 2001, con toda la crisis, la idea era que la ciudad fuera una ciudad vacía y no se nota tanto en la película. Está, porque si ustedes lo observan está, pero no tiene esa presencia que tenía en el guión, por ejemplo. Entonces, hay tomas cuando él va con la moto, que están exprofeso para ver que es una sola moto que hay en la ciudad y no hay ningún auto, no hay nada. Se filmaron tomas de noche, también por eso. Pero vos leías el guión y era una devastación, ¿no? Y después en la película es más intimista, está más basada en las relaciones y no llegas a percibir eso. O sea, vos vas a ver ese contexto, pero no tiene el peso que tenía, por ejemplo, en el guión, ¿no? Es así. A fin de cuentas tenés que, con el material final... Sí, más o menos armar que esté, que se sienta, que tengas esa percepción, pero no está, no sé, después no... Porque también era una historia, después uno se da cuenta por ahí de eso a veces, no siempre, pero porque en Felicitas no, por ejemplo, Felicitas ya era muy lineal. En el caso de Felicitas se dijo de hacer cámara en mano, el director de fotografía, que es un brasilero, se aventuró y dijo, sí, yo lo hago. Entonces, para sacarle, para desestructurarla un poco y darle otro estilo, fue todo cámara en mano, o casi todo cámara en mano, ¿no? Justamente para eso, para desarticularla un poco de lo formal, de la antigüedad que tenía la película. En Tita no, en Tita ya fue otra apuesta. Pero bueno, no sé, a mí... Está bien, Tita para mí fue un desafío en todo sentido, porque era un musical y qué sé yo, pero además estas cosas de volarse un poco me gustan, ¿no? Para que sea más cine, para que uno vibre un poquito más, a pesar de la historia. Y además me parece que le ayudó mucho a Tita, ¿no? Sí. Y te hago una pregunta. Sí. Al principio habías mencionado el tema de hacer los LUT y demás. Sí. ¿Vos tocás mucho el tema del color? Poner No. la escena Yo soy de la vieja escuela okay. Y yo, viste, siempre tuve el fotógrafo, el sonidista. Carlos no me deja tocar nada y los fotógrafos tampoco. A veces sí te piden que, por ejemplo, hay alguna escena en particular que tocarla de esta manera para que se vea mejor y para que no resulte un golpe cada vez que ves toda la peli. Uno pone como un estándar y se trabaja con eso. Lo que nosotros antes llamábamos a una luz, digamos, es el LUT que va a dar la cámara y ya. Excepto alguna escena que, por ejemplo, tuvimos escenas de noche que sí, había que tocar un poquito, pero mínimo, no, nada más que eso. Y tampoco para mostrar la película, por lo general, el bruto es el bruto, lo vieron, está con los diálogos, está con el playback y ya, o sea... Después se viste un poquito cuando hay que presentarla, pero tampoco mucho. Okay. Bueno, espero que les haya servido. Nada. Gracias a ustedes.